Millonario atrapa a su empleada de limpieza llorando abrazada a su bebé. El motivo parte el corazón. El amanecer se filtró entre las cortinas de seda como una promesa que Eduardo Monteverde ya no sabía recibir. Se despertó solo, como todas las mañanas de los últimos 1095 días. 3 años exactos. 3 años desde que el mundo perdió su color. Sus ojos se abrieron hacia el techo alto, decorado con molduras que alguna vez le parecieron hermosas. Ahora solo eran líneas, formas, nada más. Giró la cabeza hacia la mesita de noche, donde el retrato de Isabela permanecía en el mismo ángulo perfecto, cabello castaño cayendo sobre los hombros. Sonrisa que iluminaba habitaciones enteras, ojos que lo veían como si fuera el único hombre en el universo. «Buenos días», murmuró hacia la fotografía, como hacía cada mañana, un ritual sin alma, palabras sin eco. Se levantó mecánicamente, ducha, traje oscuro, corbata azul marino, siempre los mismos tonos apagados, como si hubiera olvidado que existían otros colores. Bajó las escaleras de mármol, donde sus pasos resonaban contra las paredes desnudas. Un sonido solitario que recorría toda la mansión Monteverde. La propiedad era un monumento a la opulencia. Jardines geométricamente perfectos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Fuentes de mármol italiano que lanzaban agua cristalina hacia el cielo. Corredores amplios con pisos tan pulidos que reflejaban las arañas de cristal como espejos. Pero toda esa grandeza solo amplificaba el vacío, una jaula de oro donde el prisionero había olvidado cómo escapar. Eduardo atravesó el comedor sin detenerse. La mesa de caoba para 12 personas lucía inmaculada, sin un plato, sin una taza. Doña Mercedes, la gobernanta de cabellos grises y rostro bondadoso, apareció desde la cocina con expresión preocupada. «Señor Eduardo, preparé su desayuno, debe comer algo antes de... Café, solo café, llévelo a mi oficina. No fue grosero, simplemente indiferente, que era peor». Mercedes suspiró mientras lo veía desaparecer por el pasillo. En la cocina, Carmen, la cocinera, negó con la cabeza. 3 años y cada día está más lejos. Parece un fantasma caminando por su propia casa. «Antes era tan diferente», susurró Mercedes, limpiando un plato imaginario solo para mantener las manos ocupadas. «¿Recuerdas cuando reía, cuando organizaba cenas aquí, cuando la señora Isabela tocaba piano y él la miraba como si...» Su voz se quebró. Ambas recordaban el hombre que solía silbar mientras trabajaba en el jardín los domingos, el que daba bonificaciones generosas en Navidad y preguntaba por las familias de cada empleado. El Eduardo que amaba. Ese hombre había muerto junto con Isabela en su oficina del 2º piso, rodeado de ventanales que ofrecían vistas espectaculares de los jardines que ya no veía. Eduardo se hundió en el trabajo. Contratos, proyectos, balances, números que tenían sentido en un mundo que había perdido el suyo. Su constructora era un imperio, y ese imperio era todo lo que le quedaba. El teléfono sonó a media tarde. Rodrigo Salazar, su socio. «Eduardo, esta noche hay cena con los inversionistas japoneses. Es importante que...» «Cancela. Pero llevamos meses negociando He dicho que canceles. Envía a Gutiérrez». Colgó sin esperar respuesta. Las relaciones sociales le parecían teatro absurdo, sonrisas falsas, conversaciones vacías, gente que solo veía su cuenta bancaria. Mejor la soledad, más honesta. La noche cayó como telón sobre la mansión. Las luces de los jardines se encendieron automáticamente, creando un espectáculo de sombras y brillos que nadie apreciaba. Eduardo permaneció en su escritorio, rodeado de papeles que ya no leía realmente. Mirando sin ver a través del ventanal, las fuentes seguían lanzando agua hacia el cielo nocturno. Los rosales que Isabela había plantado florecían perfectos gracias al jardinero. Todo funcionaba. Todo estaba en su lugar, todo excepto él. «Es más fácil no sentir nada», pensó.
mientras un dolor familiar y viejo le apretaba el pecho. No sabía que al día siguiente una mujer con uniforme desgastado y un bebé en brazos cruzaría el portón de su mansión. No sabía que su corazón de mármol estaba a punto de quebrarse. El despertador sonó a las 4 de la madrugada, pero Clara Ramírez ya llevaba 15 minutos despierta, no por voluntad, sino porque Miguelito había llorado durante casi toda la noche. Fiebre otra vez. La tercera vez esa semana se levantó del colchón delgado en el suelo del cuarto que llamaba hogar, un espacio de 3 metros cuadrados en el fondo de una pensión destartalada. Las paredes lucían manchas de humedad que formaban mapas de países imaginarios. El techo goteaba cuando llovía, pero era lo que podía pagar. Miguelito dormía ahora en la caja de cartón que hacía de cuna. Su respiración irregular, las mejillas demasiado calientes. Clara le tocó la frente con dedos temblorosos. 38 grados, quizás más. Quedaban 2 dosis del jarabe que había comprado la semana pasada. 2 dosis para quién sabe cuántos días más. Perdóname, mi amor, susurró, besando su frente húmeda. Mamá va a conseguir el dinero para tu tratamiento, te lo prometo. Se vistió rápidamente, jeans gastados, blusa simple, el cabello largo recogido en una cola. A los 24 años, Clara tenía el rostro de alguien que había envejecido antes de tiempo, pero sus ojos conservaban algo que la pobreza no había podido robar, una determinación silenciosa, una esperanza terca que se negaba a morir. Tocó la puerta de la señora Eunice, la vecina septuagenaria del cuarto contiguo. «¿Ya te vas, hija?» La anciana apareció en bata, el cabello blanco despeinado. «Es mi primer día en la casa nueva. Por favor, cuídelo bien. Está con fiebre, pero ya le di el jarabe. Volveré a las 6. Son 50 pesos por el día». Clara tragó saliva, casi la mitad de lo que ganaría hoy, pero no había opción. Entregó los billetes arrugados que guardaba en el bolsillo. 2 autobuses, 1 hora y media de trayecto, atravesando la ciudad que despertaba. Clara observaba por la ventana mientras el paisaje cambiaba gradualmente, de las calles sucias del suburbio a las avenidas limpias del centro, de los edificios despintados a las mansiones con rejas doradas. Cuando el segundo autobús la dejó frente al portón de la residencia Monteverde, Clara sintió que el aire le faltaba. La reja de hierro forjado debía medir 4 metros de altura. Detrás, jardines que parecían sacados de revistas europeas se extendían hasta una mansión de 3 pisos con columnas blancas y ventanas enormes que brillaban bajo el sol matutino. ¿Cómo puede existir tanta diferencia?, pensó. Mirando sus zapatos gastados, oprimió el timbre. Una voz femenina respondió por el intercomunicador. «Sí, buenos días, soy Clara Ramírez, la nueva empleada de limpieza». Un zumbido. La reja se abrió lentamente, como las puertas de otro universo. Doña Mercedes la recibió en la entrada lateral. Una mujer entrada en años, rostro amable, pero ojos que evaluaban cada detalle. «Llegas puntual, eso es bueno». Miró el uniforme que Clara traía en una bolsa. «Puedes cambiarte en el baño de servicio. Las reglas son simples. El señor Eduardo no le gusta el ruido ni las interrupciones. Sé discreta. Haz tu trabajo con excelencia y no hagas preguntas». «Entendido, señora». «Y otra cosa, Clara». Mercedes bajó la voz. «El señor Eduardo es diferente desde que perdió a su esposa. No es grosero, pero tampoco es cálido. No lo tomes personal». Clara asintió, pero algo en la mención de la esposa muerta le provocó un escalofrío extraño. ¿Por qué le sonaba familiar? El uniforme gris le quedaba grande. Se miró en el espejo del baño. Se veía pequeña, asustada, pero no tenía tiempo para inseguridades. Miguelito dependía de ella. Mercedes le presentó a los otros empleados. Don José, el jardinero de 60 años con manos nudosas y sonrisa bondadosa. Carmen, la cocinera robusta que olía a especias y parecía llevar las historias de la casa en cada arruga de su rostro. «Bienvenida, niña».
dijo Carmen con calidez genuina. Aquí somos una familia pequeña. Los cuidamos. Clara sintió lágrimas amenazar sus ojos. Hacía tanto que nadie la trataba con gentileza. El trabajo comenzó. Primera planta, salón principal, con pisos de mármol que reflejaban como espejos. Clara limpiaba con cuidado meticuloso cada movimiento preciso. Notó las fotografías en las paredes. Una mujer hermosa de cabello castaño junto a un hombre que sonreía. El mismo hombre, pero diferente. Había luz en esos ojos. Segundo piso, habitaciones de huéspedes inmaculadas que nadie usaba. El pasillo olía a cera para madera y soledad. Fue al pasar frente a la oficina cuando lo vio. Eduardo Monteverde estaba de espaldas, mirando por el ventanal, el teléfono pegado a la oreja, la voz fría como témpano. No me interesa, o aceptan los términos o busquen otro contratista. Colgó sin despedida, giró, y por un segundo sus ojos se encontraron con los de Clara a través de la puerta entreabierta. Ojos oscuros, profundos, completamente vacíos. Clara bajó la mirada inmediatamente, sintiendo que había invadido algo privado. Cuando volvió a mirar, él ya le había dado la espalda nuevamente, como si ella fuera invisible. Las horas pasaron. Clara trabajó sin pausa, baños, escaleras, ventanas, sus manos dolían, la espalda le ardía, pero no podía permitirse descansos. Necesitaba demostrar que merecía ese empleo. A las 5 de la tarde, exhausta, tomó los 2 autobuses de regreso. Cada semáforo, cada parada le parecía una eternidad. Por favor, que Miguelito esté bien. Cuando llegó a la pensión, la señora Eunice la esperaba en el pasillo con expresión sombría. Lloró mucho, Clara, y la fiebre no baja. Entró corriendo a su cuarto. Miguelito estaba despierto, los ojos vidriosos, la carita roja. Cuando la vio, extendió sus bracitos. «Ya estoy aquí, mi cielo. Mamá ya está aquí». Gastó sus últimas monedas en un taxi hasta la farmacia. El farmacéutico negó con la cabeza. «Señora, este niño necesita ver a un médico. La fiebre persistente puede ser síntoma de algo más grave». «¿Cuánto cuesta la consulta?» «En el hospital público es gratuita, pero la espera puede ser de 6 horas. En la clínica privada, 500 pesos». Clara sintió el mundo tambalearse. 500 pesos. El equivalente a una semana completa de trabajo. Compró más jarabe con el dinero que le quedaba y regresó a la pensión. Esa noche, mientras mecía a Miguelito que tosía débilmente, Clara lloró en silencio, mirando al techo manchado. «Perdóname, mi amor, perdóname por no poder darte lo que necesitas. No sabía que en una mansión al otro lado de la ciudad, un hombre de corazón congelado había visto su rostro por primera vez. No sabía que ambos estaban a punto de colisionar en un destino que cambiaría todo». 2 semanas habían pasado desde la llegada de Clara a la mansión Monteverde. 2 semanas de rutina silenciosa donde ella se movía como sombra discreta entre los corredores. Siempre presente pero nunca intrusiva. Eduardo la había visto ocasionalmente. Un movimiento periférico, un destello de uniforme gris, desapareciendo por las esquinas, nada más, hasta aquella mañana de jueves. La lluvia golpeaba las ventanas con furia inusual. El cielo se había oscurecido prematuramente, convirtiendo las 9 de la mañana en un anochecer anticipado. Eduardo conducía su Mercedes por las calles inundadas, el limpiaparabrisas luchando contra el diluvio. La reunión con los inversionistas coreanos había sido cancelada. Demasiado peligroso volar con esta tormenta. Rodrigo le había llamado desde el aeropuerto. La voz apenas audible sobre el rugido del viento. Eduardo tomó la decisión de regresar a casa, algo que nunca hacía antes del anochecer. La mansión siempre había sido su prisión nocturna, nunca su refugio diurno. Entró por la puerta principal, sacudiéndose la lluvia del traje italiano. La casa estaba extrañamente silenciosa, ni siquiera el sonido habitual de la aspiradora o del agua corriendo, solo el tamborileo incesante de la lluvia contra los ventanales.
Caminó hacia su oficina, pero a mitad del corredor se detuvo, un llanto, débil, ahogado, casi imperceptible bajo el sonido de la tormenta. Eduardo frunció el ceño. Alguien lloraba en su casa. Se acercó al origen del sonido, la sala de empleados al final del pasillo este, una puerta que él nunca abría, un espacio que nunca habitaba. Su mano tocó el picaporte. Algo en su interior le decía que lo que estaba a punto de ver cambiaría algo. Ignoró la advertencia y empujó la puerta. La escena lo golpeó como puñetazo en el estómago. Clara estaba arrodillada en el piso de baldosas frías, el uniforme arrugado y húmedo, el cabello suelto cayendo sobre su rostro. En sus brazos, envuelto en una manta gastada, un bebé no más grande que una botella de vino tosía con sonidos húmedos y terribles. Ella lo mecía con desesperación, lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas, los hombros temblando con sollozos que intentaba contener. «Por favor, Dios, por favor», susurraba con voz quebrada. «No me lo quites, es todo lo que tengo». Eduardo se quedó paralizado en el umbral. No recordaba la última vez que había presenciado dolor tan crudo, tan genuino en su mundo de negocios. El sufrimiento venía envuelto en números, en demandas, en pérdidas calculables. Esto era diferente. Esto era el dolor en su forma más pura. Clara levantó la vista y lo vio. El terror cruzó su rostro. «Señor Eduardo», se puso de pie torpemente, casi dejando caer al bebé. «Yo lo siento mucho. Yo no debería. Fue un error traerlo, pero la señora que lo cuida se enfermó y no tenía a nadie más. Y...» Las palabras salían atropelladas, desesperadas. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, dejando manchas oscuras en su rostro. «¿Qué sucede?» La voz de Eduardo salió más seca de lo que pretendía. No sabía cómo manejar esto. Las emociones ajenas eran territorio extranjero. «Nada, señor, todo está bien, ya me voy. No volverá a pasar. Por favor, no me despida. Yo...» «¿Qué le pasa al niño?». La pregunta la detuvo en seco. Clara lo miró con ojos enrojecidos, debatiéndose entre la vergüenza y la desesperación. El bebé tosió nuevamente, un sonido seco que hizo eco en el silencio tenso. «Está enfermo», susurró finalmente. La voz apenas un hilo. «Desde que nació tiene problemas respiratorios. El médico de la clínica pública dice que necesita tratamiento especializado, medicamentos caros, tal vez oxígeno en casa, pero yo...». Se le quebró la voz. Apretó al bebé contra su pecho como si fuera lo único que la mantenía de pie. «Yo trabajo todo lo que puedo. Limpio casas los fines de semana. Lavo ropa por las noches, pero el dinero nunca alcanza. Los medicamentos cuestan más que mi salario de 2 semanas, y cada día él empeora y yo no sé qué más hacer». Las lágrimas volvieron. Ahora sin control, Clara se dejó caer nuevamente al piso, como si sus piernas finalmente hubieran cedido bajo el peso de todo. «Perdón por atrapallar su espacio, señor Eduardo. Me iré ahora mismo. No volveré mañana si no quiere. Solo necesitaba un momento. Solo un momento para no desmoronarme». Eduardo observó la escena. La mujer destrozada en el suelo, el bebé enfermo en sus brazos, la manta gastada que probablemente era lo más valioso que tenían, algo en su pecho, algo que creía completamente muerto. Se movió, un pellizco, un recordatorio de que alguna vez había sido humano. Se agachó lentamente hasta quedar a la altura de Clara. Ella lo miró asustada, esperando el golpe final, el despido inevitable. Pero Eduardo no dijo nada. Solo observó al bebé, mejillas demasiado rojas, labios secos, ojos vidriosos que lo miraban sin comprensión. Tan pequeño, tan frágil, tan... «¿Cómo se llama?». Clara parpadeó, confundida por la pregunta. «Miguelito», respondió con voz temblorosa. «Se llama Miguel, pero yo le digo Miguelito». Eduardo extendió un dedo. El bebé, con ese instinto inexplicable de los niños, lo agarró con su manita diminuta. El contacto fue eléctrico. Eduardo sintió algo
atravesar sus defensas. Algo cálido, doloroso, real. Recordó otras manos pequeñas, los planes que él e Isabela habían hecho, los nombres que habían elegido para los hijos que nunca tuvieron, los sueños que murieron junto con ella. Se puso de pie abruptamente, el momento de vulnerabilidad cerrado tan rápido como había abierto. «Vete a casa», dijo con voz controlada. «Cuida a tu hijo». «Pero, señor, yo puedo trabajar, solo necesito...» «No es una sugerencia, Clara, es una orden. Vete a casa». Sacó su billetera, extrajo varios billetes sin contarlos y los colocó sobre la mesa. «Para los medicamentos. Y para que no vengas mañana, tómate 2 días». Clara miró el dinero como si fuera una serpiente. «No puedo aceptar esto. Yo no vine aquí para... No estoy dando caridad. Estoy invirtiendo en una empleada competente. Me sirve más que estés descansada y tu hijo sano que verte colapsar en medio del trabajo. Es simple lógica empresarial», mintió. Y ambos lo sabían. Pero Clara, viendo la expresión pétrea de Eduardo, entendió que discutir sería inútil. Tomó el dinero con manos temblorosas. «Gracias, señor. No sabe lo que esto significa». Eduardo ya había dado media vuelta. «No me agradezcas. Solo vuelve cuando puedas trabajar apropiadamente». Salió de la sala antes de que ella pudiera ver lo que sus ojos intentaban ocultar. En su oficina, solo, Eduardo se sentó en su sillón de cuero y miró sus manos. Todavía podía sentir el agarre diminuto del bebé en su dedo. Por primera vez en 3 años, el hielo alrededor de su corazón mostró la primera grieta. La noche se extendió eterna sobre la mansión Monteverde. Eduardo permanecía en su oficina, los documentos del proyecto inmobiliario abiertos frente a él. Pero las palabras se desdibujaban en manchas sin sentido. Sus ojos regresaban una y otra vez al dedo donde el bebé lo había agarrado esa mañana. Miguelito. El nombre resonaba en su mente como campana persistente. Se levantó inquieto, caminó hasta el bar y se sirvió whisky, 2 dedos, luego 3. El líquido ámbar quemó su garganta, pero no logró quemar las imágenes. Clara arrodillada en el piso, el bebé tosiendo. Esas lágrimas silenciosas que parecían contener océanos enteros de dolor. Yo trabajo todo lo que puedo, pero nunca alcanza. Eduardo conocía la pobreza solo como concepto abstracto. Números en reportes de caridad, estadísticas en presentaciones corporativas. Pero hoy la había visto con rostro, la había escuchado con voz quebrada, y por alguna razón no podía quitársela de la cabeza. Miró el reloj, 2:47 p.m. En pocas horas amanecería y todo volvería a la normalidad. Clara regresaría en 2 días, trabajaría en silencio, y él podría continuar en su capullo de indiferencia controlada. Pero algo había cambiado, algo se había roto. Dejó el vaso y caminó por los corredores oscuros de la mansión. Sus pasos lo llevaron, casi sin voluntad consciente, hacia el ala oeste, la habitación que una vez fue de él y de Isabela. La puerta crujió al abrirse. El cuarto estaba exactamente como ella lo había dejado. Las cortinas color crema, el tocador con sus perfumes intactos, la cama perfectamente tendida. Eduardo había dado instrucciones estrictas. Nadie debía tocar nada. Era un museo, un santuario para un amor muerto. Se sentó en el borde de la cama y tomó el portarretrato de la mesita de noche. Isabela en su vestido de novia, sonriendo con esa luz que siempre la había caracterizado. Tan viva en la foto, tan muerta en realidad. «¿Qué harías tú?», susurró a la imagen. «¿Qué me dirías si estuvieras aquí?». El silencio fue su única respuesta, pero Eduardo conocía la respuesta. Isabela había sido bondad encarnada, trabajaba en orfanatos, donaba a hospitales infantiles, llevaba comida a asilos. Su corazón era tan grande que Eduardo a veces bromeaba que no cabía en su pecho. «La riqueza no tiene valor si no la compartes con quienes la necesitan», solía decir. Él había amado eso de ella, y después de su muerte había enterrado eso junto con ella. Pero hoy
Viendo a Clara y a Miguelito, algo de Isabela había regresado a visitarlo, no como fantasma, sino como recordatorio. Alguna vez fuiste bueno, alguna vez tuviste corazón. Eduardo recorrió la habitación. En el closet de Isabela encontró cajas que no había abierto en años, cartas, fotografías, recuerdos. Buscó sin saber exactamente qué, y entonces lo encontró, un sobre amarillento con la letra elegante de Isabela. Para mi amado Eduardo, leer en caso de... Las manos le temblaron. Nunca se había atrevido a abrirlo. Era demasiado doloroso, demasiado final. Pero esta noche algo lo impulsó, rompió el sello. Mi amor, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Perdóname por dejarte solo. Perdóname por no poder quedarme para envejecer a tu lado como habíamos planeado. Sé que el dolor te tentará a cerrarte, a construir muros alrededor de tu corazón. Conozco esa parte de ti, la que cree que si no ama, no puede sufrir. Pero Eduardo, mi Eduardo querido, eso no es vida, eso es solo existir. Por favor, no dejes que mi muerte mate también tu capacidad de sentir. Ayuda a alguien, ama otra vez, no por traicionarme, sino por honrarme. Porque yo te amé por tu bondad, no por tu riqueza. Recuerda a las personas que tocamos, los niños del orfanato, las familias que ayudamos. Ese es nuestro verdadero legado. No guardes luto eterno por mí. Guarda memoria viviendo completamente, amando generosamente tuya siempre, Isabela. Eduardo leyó la carta 3 veces. Las lágrimas, primeras lágrimas reales en 3 años, corrieron por su rostro sin control. Se dejó caer de rodillas, apretando el papel contra su pecho. Lo siento, sollozó. Perdóname por no ser más fuerte, pero Isabela no pedía fortaleza, pedía humanidad, y hoy esa humanidad había golpeado su puerta en forma de una madre desesperada y un bebé enfermo. Cuando amaneció, Eduardo no había dormido, pero había tomado una decisión. A las 7 de la mañana, llamó a doña Mercedes a su oficina. Ella llegó preocupada. El señor Eduardo nunca la convocaba tan temprano. Mercedes, necesito que prepares la habitación de huéspedes del 2º piso, la azul con vista al jardín. ¿Espera visitas, señor? De cierta forma. Hizo pausa, midiendo sus palabras. Clara, la nueva empleada de limpieza. Quiero que ella y su hijo se muden aquí. Mercedes parpadeó, segura de haber escuchado mal. Perdón, señor. La habitación azul, para Clara y su bebé. Tráele una cuna, artículos de bebé, lo que necesite. Hoy mismo, señor Eduardo, no estoy segura de entender. ¿La empleada vivirá aquí? Es una decisión estratégica. Su voz recuperó el tono frío empresarial. No puede trabajar eficientemente si está preocupada por su hijo enfermo. Si vive aquí, puede supervisarlo mientras cumple sus obligaciones. Simple lógica de recursos humanos. Mercedes lo conocía demasiado bien para creer esa excusa, pero también era lo suficientemente sabia para no cuestionarlo. Como ordene, señor. 2 días después, cuando Clara regresó a trabajar, Miguelito, visiblemente mejor gracias a los medicamentos, Mercedes la interceptó en la entrada. El señor Eduardo quiere verte en su oficina. El corazón de Clara se hundió. Este era el momento. La despedirían por la escena del otro día. Subió las escaleras con piernas temblorosas. Eduardo estaba de espaldas mirando por el ventanal. Señor Eduardo, yo he tomado una decisión. Se volvió, expresión inescrutable. Tú y tu hijo se mudarán a la habitación de huéspedes hoy. Clara sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. No, no puedo aceptar eso. Señor, yo solo soy una empleada, no puedo. No es una oferta, Clara, es una condición de tu empleo. No puedes trabajar adecuadamente si estás preocupada por dónde dejaste a tu hijo. Aquí puede estar cerca, supervisado, y tú puedes concentrarte. Es eficiencia operativa. Pero la gente hablará, pensarán que yo... ¿Te importa lo que piensen? Su voz cortó como cuchillo.
¿O te importa más la salud de tu hijo? Clara lo miró, lágrimas acumulándose. Eduardo mantuvo su expresión dura, pero algo en sus ojos traicionaba otra cosa, algo que ella no podía descifrar. «Acepto», susurró finalmente, «pero seguiré trabajando. No quiero caridad, no ofrezco caridad, ofrezco una solución práctica a un problema logístico». Ambos sabían que era mentira, pero ambos necesitaban esa mentira para mantener la dignidad intacta. Esa tarde, Clara se mudó a la mansión Monteverde. Sus posesiones cabían en 2 bolsas pequeñas cuando vio la habitación, más grande que toda la pensión, con cama enorme, baño privado, ventanas que daban al jardín. Se sentó en el borde de la cama y lloró. Lloró por el alivio, por la vergüenza, por la gratitud, por el miedo de lo que esto significaba. Miguelito, ajeno a todo, rió desde su nueva cuna improvisada, y en su oficina, Eduardo escuchó ese sonido, la risa de un bebé, flotar por los corredores de su mansión silenciosa. Por primera vez en 1095 días, la casa sonaba viva. 3 semanas transformaron la mansión Monteverde de maneras que nadie habría imaginado. No eran cambios visibles. Los muebles seguían en el mismo lugar. Los jardines mantenían su perfección geométrica. Las fuentes continuaban lanzando agua hacia el cielo. Pero había algo distinto en el aire, una presencia que llenaba los vacíos que antes parecían eternos. Era el sonido de la vida. Clara despertaba cada mañana a las 5:30, no por obligación, sino por hábito grabado en su cuerpo. Lo primero que hacía era inclinarse sobre la cuna y tocar la frente de Miguelito. Sin fiebre, nunca más había tenido esos episodios terribles que la hacían temer por su vida. Los medicamentos funcionaban. El aire limpio de la mansión le sentaba bien. «Buenos días, mi cielo», susurraba, levantándolo con cuidado. «¿Dormiste bien, Miguelito?», respondía con gorjeos y su sonrisa desdentada que hacía que todo el sufrimiento pasado valiera la pena. La rutina era precisa: cambiar al bebé, darle su mamadero, vestirse con el uniforme, colocarlo en el coche que doña Mercedes había conseguido. Clara trabajaba con Miguelito cerca, mientras limpiaba los salones. Él dormía o jugaba con sus manos en el cochecito. Mientras sacudía muebles, ella le cantaba en voz baja: «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón». Las canciones flotaban por los corredores como pájaros liberados, y Eduardo, encerrado en su oficina, las escuchaba sin admitirlo. La primera vez que sucedió fue un martes por la tarde. Eduardo bajaba las escaleras hacia la cocina, necesitando café. Se detuvo en seco al ver a Clara en el salón principal, de espaldas a él, meciendo suavemente el cochecito mientras limpiaba el ventanal con la otra mano. Cantaba, una melodía simple, repetitiva, llena de ternura. Eduardo se quedó en las sombras del corredor, observando. La luz de la tarde se filtraba por los ventanales limpios, creando aureolas doradas alrededor de Clara. Sus movimientos eran precisos pero gentiles, como si cada acción llevara amor incorporado. El bebé la miraba desde el cochecito con esa adoración absoluta que solo los niños pueden dar. Algo en el pecho de Eduardo se apretó. Ese algo que había estado dormido, ese algo que dolía al despertar. Se retiró antes de que ella lo notara, olvidando por completo el café que había venido a buscar. Las cenas se convirtieron en otra revelación inesperada. Eduardo había pasado 3 años comiendo solo en su oficina. Platos que Carmen le llevaba y que él apenas tocaba. Pero una noche bajó al comedor simplemente porque algo lo había llamado. Encontró a Carmen y a doña Mercedes sentadas a la mesa de la cocina, compartiendo la cena. Clara estaba allí también, con Miguelito dormido contra su pecho, comiendo con una mano mientras con la otra sostenía al bebé. Las 3 mujeres se quedaron paralizadas al verlo. «¿Y el señor Eduardo?». Mercedes se levantó rápidamente. «¿Necesita algo?». No tenía excusa preparada. «Pensé en cenar abajo esta noche». El silencio fue tenso.
Nunca, en 3 años, Eduardo había cenado con el personal. Por supuesto, señor, le preparo un lugar en el comedor. No, la palabra salió antes de que pudiera pensarla. Aquí está bien. Las 3 mujeres intercambiaron miradas incrédulas, pero Carmen, recuperándose rápido, le sirvió un plato de su estofado casero. Eduardo se sentó, comió en silencio, mientras escuchaba la conversación retomar su curso natural. Mercedes contaba sobre su nieto que había aprendido a caminar. Carmen se quejaba del precio de los tomates en el mercado. Clara permanecía callada, pero sonreía levemente ante las historias, y luego Miguelito despertó. Comenzó con un quejido suave que escaló rápidamente a llanto completo. «Ay, perdón», Clara se levantó apurada. «Lo llevaré arriba para que no moleste». «No molesta», dijo Eduardo. Todos lo miraron. Él mismo se sorprendió de sus palabras. Clara dudó, pero volvió a sentarse. Meciendo al bebé, le cantó esa canción de cuna suave, íntima. El llanto se convirtió en suspiros, y luego en silencio satisfecho, Eduardo observó todo desde detrás de su copa de vino, la forma en que Clara tocaba la cabeza del bebé con reverencia, la forma en que Miguelito se calmaba solo con su voz. Había algo sagrado en eso, algo que el dinero no podía comprar. Los días se convirtieron en un baile cuidadoso de proximidad y distancia. Clara mantenía su profesionalismo, siempre el uniforme impecable, siempre discreta, siempre eficiente. Pero inevitablemente sus vidas se rozaban, como aquella medianoche cuando Eduardo bajó por agua y encontró a Clara en la cocina, preparando mamadero bajo la luz tenue del horno. Ella se sobresaltó al verlo. «Perdón, señor, Miguelito tiene hambre». Eduardo asintió, llenó su vaso. Debería haber regresado a su habitación. En cambio, se quedó observando cómo ella calentaba la leche. Probaba la temperatura en su muñeca, mezclaba con cuidado meticuloso. «¿Siempre has sido solo tú?», preguntó antes de poder detenerse. Clara lo miró, sorprendida por la pregunta personal. «Sí, señor, el padre». Él no quiso saber nada cuando supo del embarazo. Dijo que arruinaría su futuro. «Lo siento». «No lo siente». Clara sonrió tristemente. «Gracias a eso, Miguelito es completamente mío. Nadie puede arrebatármelo». El mamadero estuvo listo. Clara tomó al bebé que había comenzado a llorar y le ofreció el biberón. Miguelito se aferró con hambre desesperada. Eduardo los observó desde el otro lado de la cocina. Madre e hijo, perfectamente sincronizados, completamente suficientes el uno para el otro. «Fuiste valiente», dijo en voz baja. «Muchas mujeres en tu situación habrían abandonado». Clara levantó la vista. Ojos fierros. «Nunca. Él es lo único bueno que me ha pasado, lo único que hace que todo valga la pena». Eduardo sintió algo parecido a respeto, o admiración, o envidia por esa certeza absoluta de amor. «¿Y usted, señor?», Clara se atrevió a preguntar. «¿Usted y su esposa planeaban 3?» La palabra salió rasposa. «Queríamos 3 hijos». Isabela decía que la casa era demasiado grande para solo nosotros 2, que necesitaba llenarse de risas y juguetes y caos feliz. «Lo siento mucho por su pérdida». Eduardo se encogió de hombros. Ese gesto de indiferencia, que ya no le quedaba tan bien como antes. Fue hace mucho tiempo. El tiempo no cura algunas heridas, solo las hace más fáciles de cargar. Eduardo la miró realmente por primera vez. No como empleada, no como problema a resolver, sino como persona que también conocía el dolor. «Tienes razón», dejó el vaso en el fregadero. «Buenas noches, Clara». «Buenas noches, señor Eduardo». Cuando él llegó a las escaleras, escuchó su voz flotando desde la cocina, cantando suavemente para Miguelito. Y por primera vez en 3 años, Eduardo subió a su habitación sintiendo algo que no sabía nombrar. No era felicidad, todavía no, pero era menos soledad. Y eso, por ahora, era suficiente, doña Mercedes. Observando todo desde las sombras, sonrió para sus adentros. Había visto esa mirada en los ojos del señor Eduardo,
La casa estaba volviendo a despertar, y su corazón también. 3 semanas transformaron la mansión Monteverde de maneras que nadie habría imaginado. No eran cambios visibles. Los muebles seguían en el mismo lugar, los jardines mantenían su perfección geométrica, las fuentes continuaban lanzando agua hacia el cielo, pero había algo distinto en el aire, una presencia que llenaba los vacíos que antes parecían eternos. Era el sonido de la vida. Clara despertaba cada mañana a las 5:30, no por obligación, sino por hábito grabado en su cuerpo. Lo primero que hacía era inclinarse sobre la cuna y tocar la frente de Miguelito. Sin fiebre, nunca más había tenido esos episodios terribles que la hacían temer por su vida. Los medicamentos funcionaban. El aire limpio de la mansión le sentaba bien. «Buenos días, mi cielo», susurraba, levantándolo con cuidado. «¿Dormiste bien, Miguelito?», respondía con gorjeos y su sonrisa desdentada que hacía que todo el sufrimiento pasado valiera la pena. La rutina era precisa: cambiar al bebé, darle su mamadero, vestirse con el uniforme, colocarlo en el coche que doña Mercedes había conseguido. Clara trabajaba con Miguelito cerca, mientras limpiaba los salones. Él dormía o jugaba con sus manos en el cochecito. Mientras sacudía muebles, ella le cantaba en voz baja: «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón». Las canciones flotaban por los corredores como pájaros liberados, y Eduardo, encerrado en su oficina, las escuchaba sin admitirlo. La primera vez que sucedió fue un martes por la tarde. Eduardo bajaba las escaleras hacia la cocina, necesitando café. Se detuvo en seco al ver a Clara en el salón principal, de espaldas a él, meciendo suavemente el cochecito mientras limpiaba el ventanal con la otra mano. Cantaba, una melodía simple, repetitiva, llena de ternura. Eduardo se quedó en las sombras del corredor, observando. La luz de la tarde se filtraba por los ventanales limpios, creando aureolas doradas alrededor de Clara. Sus movimientos eran precisos pero gentiles, como si cada acción llevara amor incorporado. El bebé la miraba desde el cochecito con esa adoración absoluta que solo los niños pueden dar. Algo en el pecho de Eduardo se apretó, ese algo que había estado dormido, ese algo que dolía al despertar. Se retiró antes de que ella lo notara, olvidando por completo el café que había venido a buscar. Las cenas se convirtieron en otra revelación inesperada. Eduardo había pasado 3 años comiendo solo en su oficina, platos que Carmen le llevaba y que él apenas tocaba, pero una noche bajó al comedor simplemente porque algo lo había llamado. Encontró a Carmen y a doña Mercedes sentadas a la mesa de la cocina, compartiendo la cena. Clara estaba allí también, con Miguelito dormido contra su pecho, comiendo con una mano mientras con la otra sostenía al bebé. Las 3 mujeres se quedaron paralizadas al verlo. «¿Y señor Eduardo?». Mercedes se levantó rápidamente. «¿Necesita algo?». No tenía excusa preparada. «Pensé en cenar abajo esta noche». El silencio fue tenso. Nunca, en 3 años, Eduardo había cenado con el personal. «Por supuesto, señor. Le preparo un lugar en el comedor». «No». La palabra salió antes de que pudiera pensarla. «Aquí está bien». Las 3 mujeres intercambiaron miradas incrédulas, pero Carmen, recuperándose rápido, le sirvió un plato de su estofado casero. Eduardo se sentó, comió en silencio, mientras escuchaba la conversación retomar su curso natural. Mercedes contaba sobre su nieto que había aprendido a caminar. Carmen se quejaba del precio de los tomates en el mercado. Clara permanecía callada, pero sonreía levemente ante las historias, y luego Miguelito despertó. Comenzó con un quejido suave que escaló rápidamente a llanto completo. «Ay, perdón». Clara se levantó apurada. «Lo llevaré arriba para que no moleste». «No molesta», dijo Eduardo. Todos lo miraron. Él mismo se sorprendió de sus palabras. Clara dudó, pero volvió a sentarse.
Meciendo al bebé, le cantó esa canción de cuna, suave, íntima. El llanto se convirtió en suspiros, y luego en silencio satisfecho, Eduardo observó todo desde detrás de su copa de vino, la forma en que Clara tocaba la cabeza del bebé con reverencia, la forma en que Miguelito se calmaba solo con su voz. Había algo sagrado en eso, algo que el dinero no podía comprar. Los días se convirtieron en un baile cuidadoso de proximidad y distancia. Clara mantenía su profesionalismo, siempre el uniforme impecable, siempre discreta, siempre eficiente. Pero inevitablemente sus vidas se rozaban, como aquella medianoche cuando Eduardo bajó por agua y encontró a Clara en la cocina, preparando mamadero bajo la luz tenue del horno. Ella se sobresaltó al verlo. «Perdón, señor, Miguelito tiene hambre». Eduardo asintió, llenó su vaso. Debería haber regresado a su habitación. En cambio, se quedó observando cómo ella calentaba la leche. Probaba la temperatura en su muñeca, mezclaba con cuidado meticuloso. «¿Siempre has sido solo tú?», preguntó antes de poder detenerse. Clara lo miró, sorprendida por la pregunta personal. «Sí, señor, el padre». Él no quiso saber nada cuando supo del embarazo. Dijo que arruinaría su futuro. «Lo siento, no lo siente». Clara sonrió tristemente. «Gracias a eso, Miguelito es completamente mío. Nadie puede arrebatármelo». El mamadero estuvo listo. Clara tomó al bebé que había comenzado a llorar y le ofreció el biberón. Miguelito se aferró con hambre desesperada. Eduardo los observó desde el otro lado de la cocina. Madre e hijo, perfectamente sincronizados, completamente suficientes el uno para el otro. «Fuiste valiente», dijo en voz baja. «Muchas mujeres en tu situación habrían abandonado». Clara levantó la vista. Ojos fierros. «Nunca. Él es lo único bueno que me ha pasado, lo único que hace que todo valga la pena». Eduardo sintió algo parecido a respeto, o admiración, o envidia por esa certeza absoluta de amor. «¿Y usted, señor?», Clara se atrevió a preguntar. «¿Usted y su esposa planeaban 3?» La palabra salió rasposa. «Queríamos 3 hijos». Isabela decía que la casa era demasiado grande para solo nosotros dos, que necesitaba llenarse de risas y juguetes y caos feliz. «Lo siento mucho por su pérdida». Eduardo se encogió de hombros. Ese gesto de indiferencia, que ya no le quedaba tan bien como antes. Fue hace mucho tiempo. El tiempo no cura algunas heridas, solo las hace más fáciles de cargar. Eduardo la miró realmente por primera vez. No como empleada, no como problema a resolver, sino como persona que también conocía el dolor. «Tienes razón», dejó el vaso en el fregadero. «Buenas noches, Clara». «Buenas noches, señor Eduardo». Cuando él llegó a las escaleras, escuchó su voz flotando desde la cocina, cantando suavemente para Miguelito. Y por primera vez en 3 años, Eduardo subió a su habitación sintiendo algo que no sabía nombrar. No era felicidad, todavía no, pero era menos soledad. Y eso, por ahora, era suficiente. Doña Mercedes, observando todo desde las sombras, sonrió para sus adentros. Había visto esa mirada en los ojos del señor Eduardo. La casa estaba volviendo a despertar, y su corazón también. El Mercedes negro se detuvo frente al portón de la mansión Monteverde un viernes por la tarde. Sin previo aviso, del asiento trasero descendió una mujer que parecía haber salido de una revista de moda. Cabello rubio, perfectamente lacio, traje Chanel color marfil, tacones que resonaban autoridad contra el pavimento. Patricia Sandoval tenía 32 años, pero aparentaba menos, cortesía de tratamientos estéticos caros y una vida sin preocupaciones reales. Oprimió el timbre con impaciencia. «¿Sí?». La voz de Mercedes sonó por el intercomunicador. «Mercedes, querida, soy yo, Patricia, ábreme. Vine a visitar a mi cuñado». Hubo una pausa. Mercedes no sonaba entusiasmada. «Señora Patricia, un momento, por favor». El portón se abrió lentamente. Demasiado lento para el gusto de Patricia.
Desde la muerte de Isabella hacía 3 años, Patricia había intentado múltiples acercamientos a Eduardo, cenas casuales, invitaciones a eventos, mensajes de «solo quería saber cómo estás», todo rechazado educadamente pero firmemente. No era amor lo que motivaba a Patricia, nunca lo había sido. Era el apellido Monteverde, la fortuna, el estatus. Su hermana Isabella había tenido el cuento de hadas, el hombre rico que la amaba de verdad. Patricia quería ese cuento, solo que sin la parte tonta del amor verdadero. El amor era prescindible, el dinero no. Mercedes la recibió en la entrada con sonrisa tensa. «Señora Patricia, el señor Eduardo no mencionó que vendría». «Es una sorpresa, Mercedes. ¿Dónde está mi cuñado?» «En su oficina, pero está en llamada importante». Y Patricia ya había avanzado hacia el interior. Conocía la casa. Había pasado temporadas aquí cuando Isabella vivía, aunque siempre había envidiado secretamente cada centímetro de mármol. Pero algo era diferente. Se detuvo en el vestíbulo, mirando alrededor. Había flores frescas en el jarrón de la entrada, no las típicas flores de floristería que Mercedes encargaba, sino ramos sencillos con flores silvestres. Había música suave, Beethoven. Flotando desde algún lugar, las cortinas estaban abiertas, dejando entrar luz natural que hacía brillar todo. La casa se sentía viva. «Mercedes, ¿remodelaron?» «No, señora, todo está igual». Pero no estaba igual. Patricia tenía instinto agudo para detectar cambios en territorios que consideraba propios. Se dirigió al salón principal y encontró la fuente del cambio. Una mujer joven, 20 y pocos años, cabello negro recogido en moño bajo, uniforme gris de empleada, estaba arrodillada en el piso, jugando con un bebé sobre una manta extendida. El niño reía mientras ella le hacía caras graciosas. Patricia se quedó congelada en el umbral. «¿Quién es usted?» Clara levantó la vista sobresaltada, se puso de pie rápidamente, alisando su uniforme. «Buenas tardes. Soy Clara Ramírez. Trabajo aquí en limpieza». Los ojos de Patricia escanearon la escena con precisión quirúrgica. La manta cara sobre el piso de mármol, los juguetes dispersos, el cochecito de bebé en la esquina. Un cochecito caro, muy caro para una empleada doméstica. «¿Y ese niño es mi hijo, señora Miguelito? Ya veo». Patricia sonrió, pero era sonrisa de tiburón. «¿Y siempre trae a su hijo al trabajo?» Clara sintió el tono envenenado bajo las palabras educadas. «El señor Eduardo me permitió vivir aquí temporalmente, mientras mi hijo recibe tratamiento médico». Cada alarma en la cabeza de Patricia se encendió. «Vivir aquí, Eduardo». El Eduardo que rechazaba toda compañía humana, ahora tenía a una empleada viviendo bajo su techo. «¿Qué generoso de mi cuñado?» Patricia se acercó, estudiando a Clara con la misma intensidad que estudiaría a una rival. «¿Y hace cuánto está aquí?» 3 semanas, señora, 3 semanas, 3 semanas que Patricia no había estado al tanto. 3 semanas que esta mujer joven, con ese tipo de belleza simple que los hombres idiotas llamaban natural, había estado viviendo en la casa que debería ser suya. Patricia. Eduardo apareció en la entrada del salón. Expresión sorprendida que rápidamente se endureció. «No sabía que venías. Quería darte una sorpresa, querido». Patricia se acercó. Besó su mejilla, aunque él se puso rígido. «Hace semanas que no nos vemos. Me preocupé. Estoy bien, ocupado, pero bien. Eso veo». Patricia lanzó mirada significativa hacia Clara. «Ya conocí a tu nueva empleada». El énfasis en la última palabra fue deliberado. Eduardo lo notó. «Clara es muy eficiente en su trabajo. Estoy segura». Patricia tomó el brazo de Eduardo con familiaridad posesiva. «Almorzamos juntos. Tenemos mucho de qué ponernos al día». Eduardo miró a Clara, que había vuelto a arrodillarse junto a Miguelito. Haciéndose invisible,
Sintió inexplicable necesidad de quedarse, de no dejar a Clara sola con la mirada depredadora de Patricia. Pero rechazar el almuerzo sería admitir que algo había cambiado, y Eduardo no estaba listo para admitir eso, ni siquiera ante sí mismo. De acuerdo, dame 10 minutos durante el almuerzo en el comedor principal, servido por Mercedes con expresión desaprobatoria. Patricia lanzó su investigación. Entonces, esta Clara y su bebé viven aquí ahora. Temporalmente es una situación práctica. Claro, muy práctica. Patricia cortó su ensalada con precisión de cirujano. ¿Y el padre del niño? No es asunto mío. Ni mío, por supuesto, solo me pregunto. Hizo pausa calculada. Una mujer joven, sola, con un bebé enfermo, aparece en la vida de un hombre rico y vulnerable. ¡Qué conveniente! Eduardo dejó su tenedor con más fuerza de la necesaria. ¿Qué estás insinuando? Nada, querido, solo observo patrones. Patricia tocó su mano. Ya sufriste tanto, no quiero que alguien se aproveche de tu buen corazón. Clara no es así. Y como sabes, ¿hace cuánto la conoces? Un mes, Eduardo. Hay mujeres expertas en detectar hombres en situaciones vulnerables. Saben exactamente qué botones presionar. Es suficiente, Patricia. Pero la semilla de duda ya estaba plantada. Patricia lo vio en su expresión. Esa tarde, después de que Eduardo regresara a su oficina, Patricia se quedó. Exploró la casa con excusa de visitar viejos recuerdos. En realidad, buscaba información. Encontró a Clara en la cocina, preparando mamadero para Miguelito. Así que el niño está enfermo. Patricia se apoyó contra el marco de la puerta. Debe ser muy costoso el tratamiento. Clara no levantó la vista. El señor Eduardo ha sido muy generoso. Oh, estoy segura. Patricia entró, acercándose peligrosamente. Mira, voy a ser directa contigo. Sé exactamente qué estás haciendo. Clara finalmente la miró. No estoy haciendo nada excepto trabajar y cuidar a mi hijo, por favor. Patricia rió sin humor. Una jovencita bonita, una historia triste, un bebé enfermo como accesorio perfecto para manipular emociones. Es el manual básico para atrapar a un hombre rico. La sangre hirvió en las venas de Clara. Con todo respeto, señora, usted no me conoce, no sabe nada de mi vida. Sé que eres empleada doméstica viviendo en habitación de huéspedes de una mansión millonaria. Sé que mi cuñado, un hombre que no había mostrado interés en ninguna mujer desde la muerte de mi hermana, de repente te acoge bajo su techo. Sé reconocer una oportunista cuando la veo. Clara apretó el mamadero hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Esta casa perteneció a mi hermana. Patricia se acercó más, voz baja y venenosa. Su memoria vive en cada rincón, y no voy a permitir que una cazafortunas la manche. No soy una cazafortunas. La voz de Clara temblaba, pero se mantuvo firme. Y si realmente amara a su hermana, respetaría la bondad que el señor Eduardo está mostrando, porque estoy segura de que ella habría hecho lo mismo. Patricia sonrió lentamente. No tienes idea de quién era mi hermana, ni de quién soy yo. Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo. Disfruta tu tiempo aquí mientras dure, porque te aseguro no durará mucho. Cuando Patricia finalmente se fue esa noche, la mansión pareció respirar aliviada, pero el veneno ya había sido inyectado. Esa noche, Eduardo estaba inusualmente distante durante la cena. Clara lo notó, pero no dijo nada, y Patricia, conduciendo de regreso a su penthouse, sonreía. El juego apenas comenzaba, y ella siempre ganaba. El evento anual de la Asociación de Constructores era el tipo de obligación social que Eduardo normalmente delegaba, pero Rodrigo había insistido. Los inversionistas europeos estarían ahí. Era crucial para el nuevo proyecto en la Riviera Maya. Eduardo cedió, vistiéndose con su smoking con el mismo entusiasmo que vestiría un traje de prisionero. El salón del Hotel Emperador brillaba con arañas de cristal y conversaciones superficiales. Eduardo navegaba entre grupos de empresarios, sonriendo cuando era necesario, estrechando manos que no quería estrechar.
Estaba por escaparse al balcón cuando un mesero se acercó. «Señor Monteverde, esto es para usted». Le entregó un sobre color manila pequeño, discreto, sin remitente. ¿De parte de quién? El mesero ya se había perdido entre la multitud. Eduardo frunció el ceño, deslizó el dedo bajo el sello y extrajo el contenido. Una fotografía vieja, bordes amarillentos, tomada con cámara barata, mostraba a una adolescente delgada, no más de 16 años, con uniforme institucional azul marino, de pie frente a un edificio que Eduardo reconoció inmediatamente. El Orfanato San Francisco de Asís, el mismo orfanato que él e Isabela habían apoyado financieramente durante años, el orfanato donde Isabela pasaba tardes enteras, llevando libros, organizando actividades, siendo la figura materna que esos niños no tenían, y la adolescente en la foto, mirando tímidamente a la cámara con ojos que Eduardo habría reconocido en cualquier lugar, era Clara. El suelo pareció inclinarse bajo sus pies. Clara había vivido en ese orfanato. Clara conocía a Isabela y nunca le había dicho nada. Eduardo guardó la foto en su bolsillo con manos temblorosas. No escuchó el resto de la conferencia. No vio a los inversionistas. Solo veía esa fotografía, girando preguntas en su mente como torbellino. ¿Por qué Clara nunca mencionó que conocía a Isabela? ¿Era coincidencia que hubiera conseguido trabajo precisamente en su casa? ¿Cuánto de todo esto había sido calculado? Las palabras de Patricia resonaron con nuevo peso. Saben exactamente qué botones presionar. Condujo de regreso a la mansión a velocidad peligrosa. Eran casi las 11 de la noche cuando atravesó el portón. Las luces del segundo piso estaban encendidas. Clara, probablemente poniendo a dormir a Miguelito, Eduardo subió las escaleras de 2 en 2. No golpeó antes de abrir la puerta de la habitación de Clara. Ella estaba sentada en la mecedora junto a la cuna. Miguelito, dormido contra su hombro, canturreando suavemente, levantó la vista sobresaltada. «Señor Eduardo, ¿sucede algo?» Él cerró la puerta detrás de sí. Sacó la fotografía y la sostuvo frente a ella. «¿Vas a decirme qué es esto?» Clara se puso pálida. Sus ojos fueron de la foto al rostro de Eduardo. «¿Dónde consiguió eso?» Responde la pregunta. «¿Viviste en el Orfanato San Francisco?» «Sí, pero...» «¿Conocías a mi esposa?» El silencio fue respuesta suficiente. Eduardo sintió algo quebrarse dentro de él. Algo que apenas comenzaba a reconstruirse. Todo este tiempo, su voz salió baja, peligrosa, todo este tiempo viviendo bajo mi techo, aceptando mi ayuda, y nunca dijiste nada. Intenté decírselo. Clara se levantó cuidadosamente, colocó a Miguelito en la cuna. Varias veces quise, pero no sabía cómo. No sabía si sería más fácil manipularme sin revelar esa información. Clara lo miró como si la hubiera abofeteado. ¿Manipularlo? ¿Cree que yo...? No sé qué creer. Eduardo caminó por la habitación como animal enjaulado. Apareces de la nada, con una historia perfecta para generar compasión. Resulta que conocías a Isabela y nunca, ni una sola vez, consideraste relevante mencionar ese detalle porque tenía miedo de esto. Las lágrimas corrieron por el rostro de Clara. Tenía miedo de que pensara exactamente lo que está pensando ahora. Entonces cuéntame toda la verdad. Ahora Clara se limpió las lágrimas con manos temblorosas, respiró profundo. Llegué al orfanato cuando tenía 13 años. Mi madre había muerto. No tenía otros familiares. Fui solo otra niña en un sistema sobresaturado, invisible, insignificante. Su voz se quebró, pero continuó. Su esposa comenzó a visitarnos cuando yo tenía 16. La primera vez que vino, todos los niños corrieron hacia ella. Era hermosa, amable, traía regalos. Yo me quedé atrás. Siempre me quedaba atrás. Eduardo escuchaba, inmóvil, pero ella me vio. De todos los niños, me vio a mí. Se acercó y me preguntó por qué no jugaba con los demás.
Le dije que no había punto en apegarse a la gente porque siempre se iban, y ella me dijo algo que nunca olvidé. ¿Qué dijo? Dijo, tal vez algunas personas se van, pero eso no significa que el amor que compartieron fuera menos real. No tengas miedo de sentir porque alguien podría irse. Ten miedo de no sentir nada en absoluto. Eduardo cerró los ojos. Era exactamente algo que Isabela diría. Me buscaba cada vez que visitaba, me preguntaba sobre mis clases, mis sueños. Cuando cumplí 18 y tuve que salir del orfanato, ella pagó un curso de capacitación para trabajo doméstico. Me dio cartas de recomendación, me trató como una hija. Eduardo terminó suavemente. Clara asintió, llorando abiertamente ahora. Cuando supe de su muerte, lloré como si hubiera perdido a mi propia madre. Fui al funeral, pero me quedé atrás, entre la multitud. No creí que tuviera derecho de estar ahí. ¿Y cuándo conseguiste el trabajo aquí? Vi el anuncio hace 2 meses. Cuando leí el apellido Monteverde, supe que debía intentarlo. No por el dinero, señor Eduardo, por ella, porque quería estar en un lugar donde su memoria vivía. Quería honrarla de la única forma que sabía, trabajando en la casa que ella amó, cuidando el espacio que ella habitó. Eduardo se sentó pesadamente en el borde de la cama. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía miedo de que pensara que lo usaba como palanca, porque no quería que mi conexión con ella fuera la razón por la que me ayudaba. Si iba a ayudarme, quería que fuera porque yo lo merecía, no porque se sintiera obligado por el recuerdo de su esposa. Eduardo miró la fotografía en sus manos, una niña perdida, una mujer que había mostrado bondad sin esperar nada a cambio, un círculo cerrándose de formas que no podía haber predicho. Isabela me hablaba de una joven del orfanato. Su voz era apenas un susurro. Decía que era especial, que tenía un corazón puro a pesar de todo lo que había sufrido. Nunca supe tu nombre. Ella solo te llamaba mi niña del orfanato. Clara sollozó cubriéndose el rostro. Ella me salvó, señor Eduardo. Me hizo creer que valía algo, que podía ser alguien. Todo lo que soy se lo debo a ella. Eduardo se puso de pie, se acercó, por primera vez en 3 años. Extendió la mano y tocó el hombro de Clara, no como patrón, como ser humano consolando a otro. Lo siento haber dudado de ti. No, usted tenía derecho de dudar. Debí haberle dicho desde el principio. Se quedaron así, en la habitación apenas iluminada, con Miguelito durmiendo ajeno a todo. Mientras las lágrimas de ambos caían libremente, Eduardo sintió algo quebrarse dentro de él. Pero no era dolor, era el hielo finalmente rindiéndose, era la armadura finalmente agrietándose lo suficiente como para dejar entrar luz. Gracias, susurró, gracias por amarla, por recordarla, por traer algo de ella de vuelta a esta casa. Clara levantó la vista, ojos rojos, pero llenos de algo parecido a esperanza. Ella lo amaba muchísimo. ¿Sabe? Siempre hablaba de usted con esa luz en los ojos. Decía que usted era el hombre más bueno que conocía. Ya no soy ese hombre. Creo que está equivocado. Clara sonrió tristemente. Ese hombre me dio refugio cuando no tenía dónde ir. Salvó a mi hijo. Ese hombre sigue aquí. Solo estaba dormido. Eduardo miró hacia Miguelito. El bebé dormía con las manitas cerradas en puños diminutos, el pecho subiendo y bajando con respiración tranquila. Por primera vez desde la muerte de Isabela, Eduardo sintió algo parecido a paz. No era felicidad, todavía no, pero era un comienzo, un puente entre el pasado que amaba y el presente que temía. Y Clara, esta mujer valiente que había sobrevivido a todo, era ese puente. Salió de la habitación en silencio. En su oficina, guardó la fotografía en el cajón superior de su escritorio. No sabía quién la había enviado. No le importaba, porque fuera quien fuera, sin saberlo, le había dado un regalo. Le había dado de vuelta un pedazo de Isabela.
y con ella un pedazo de sí mismo que creía perdido para siempre. Patricia Sandoval no era una mujer que aceptaba derrotas, y definitivamente no iba a aceptar que una empleada doméstica le arrebatara lo que consideraba suyo por derecho. Habían pasado 2 semanas desde su visita a la mansión. 2 semanas en las que había contratado a un investigador privado para revisar cada detalle de la vida de Clara Ramírez. 2 semanas planeando cuidadosamente su siguiente movimiento. El informe llegó un martes por la tarde. Clara no tenía antecedentes criminales, ninguna conexión sospechosa, ningún historial que pudiera usar en su contra. Era exactamente quien decía ser. Una mujer humilde intentando sobrevivir, lo cual era profundamente inconveniente. Pero Patricia no había llegado hasta donde estaba jugando limpio. Si la realidad no le daba municiones, tendría que fabricarlas. Contrató a Fabián Guerrero, un contador corrupto que había hecho trabajos sucios para ella antes. Le costó 50,000 pesos y la promesa de más cuando todo terminara. «¿Qué necesitas exactamente?», preguntó Fabián en su oficina discreta en el centro de la ciudad. «Transferencias bancarias. Quiero que parezca que alguien ha estado robando de las cuentas de la mansión Monteverde. Y ese alguien es Clara Ramírez». Patricia deslizó una hoja con toda la información personal de Clara que había podido recopilar. «Crea una cuenta bancaria a su nombre. Haz que parezca que ha estado desviando fondos durante el mes pasado. Nada demasiado grande. Pequeñas cantidades que podrían pasar desapercibidas, pero que sumadas sean significativas. 5,000, 10,000, 15,000 pesos distribuidos en transferencias pequeñas, y necesito facturas falsas, recibos de compras caras. Haz que parezca que ella está usando el dinero de la casa para su beneficio personal». Fabián silbó suavemente. «Esto podría arruinar completamente a esa mujer. Esa es precisamente la idea». Le tomó a Fabián una semana completar el trabajo. Era un profesional. Las transferencias lucían completamente legítimas. Los recibos perfectamente falsificados. Hasta incluía extractos bancarios que mostraban depósitos misteriosos en la supuesta cuenta de Clara. Patricia revisó cada documento con sonrisa satisfecha. «Perfecto, exactamente lo que necesitaba». Ahora venía la parte delicada, la presentación. Llamó a Eduardo un viernes por la tarde. «Querido, necesito hablar contigo. Es urgente. ¿Puedo pasar por la mansión?» «Patricia, estoy ocupado con...» «Es sobre Clara». Dejó que el silencio cargara la frase de peso. «Descubrí algo que necesitas saber inmediatamente». Eduardo dudó, pero finalmente cedió. «De acuerdo, a las 5». Patricia llegó puntual, vestida de forma apropiadamente seria. Traje azul oscuro, maquillaje mínimo, expresión de preocupación genuina practicada frente al espejo. Eduardo la recibió en su oficina, de pie tras su escritorio. Brazos cruzados, la calidez que había mostrado semanas atrás había desaparecido. «¿De qué se trata esto, Patricia?». Ella sacó la carpeta manila, la colocó sobre el escritorio con movimiento dramático. «Sé que vas a decir que me estoy entrometiendo, pero no podría vivir conmigo misma si no te mostrara esto». Eduardo abrió la carpeta. Sus ojos escanearon los documentos, transferencias, recibos, extractos bancarios. «¿Qué es todo esto, Eduardo?». Patricia hizo pausa como si le doliera continuar. «Clara ha estado robándote pequeñas cantidades. Pensó que no lo notarías, pero suman 15,000 pesos en el último mes». Eduardo sintió el estómago caer. «Eso no puede ser cierto. Míralos tú mismo. Son registros oficiales del banco, transferencias de la cuenta de gastos de la mansión a una cuenta a nombre de Clara Ramírez. Y aquí están los recibos, ropa cara, juguetes, comidas en restaurantes, todo cargado a la cuenta de la casa». Eduardo revisó cada página. Los documentos lucían auténticos, demasiado auténticos. «Tiene que haber una explicación». «La hay». Patricia se inclinó sobre el escritorio.
La explicación es que vio una oportunidad y la tomó. Eres un hombre rico, vulnerable. Ella jugó perfectamente sus cartas. El bebé enfermo, la historia del orfanato, todo calculado para ganarse tu confianza y luego aprovecharse. No, Clara, no es así. ¿Y cómo lo sabes? La voz de Patricia se elevó. ¿Hace cuánto la conoces? 2 meses, Eduardo. Sé que quieres creer en la bondad de la gente. Mi hermana te enseñó eso, pero Isabela también era ingenua, y mira dónde la llevó. No te atrevas a usar a Isabela para esto. Alguien tiene que protegerte. Patricia rodeó el escritorio. Tomó sus manos. Ya perdiste tanto. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo alguien más se aprovecha de ti. Contrata un auditor. Investiga tú mismo. Pero por favor, no ignores esto. Eduardo miró los documentos nuevamente. Cada número, cada firma, cada transacción gritaba traición. Las cicatrices de su pasado se abrieron. Recordó las personas que lo habían usado después de la muerte de Isabela, los supuestos amigos que solo querían favores empresariales, los familiares lejanos que aparecieron esperando herencias, los empleados que robaron pensando que no notaría, y si Patricia tenía razón, y si había sido un tonto otra vez. Tráela aquí. Su voz salió fría como témpano. Trae a Clara aquí, ahora. Mercedes fue a buscarla. Clara subió las escaleras sin saber qué esperaba, limpiándose las manos en el delantal. Cuando entró a la oficina y vio a Patricia, supo que algo estaba terriblemente mal. «Señor Eduardo». Él aventó la carpeta sobre el escritorio. Los papeles se esparcieron. «¿Vas a explicarme esto?» Clara se acercó, tomó los documentos. Sus ojos se agrandaron conforme leía. «Esto no. Yo nunca, señor Eduardo. Yo no hice esto». ¿No? Entonces explícame por qué hay transferencias a una cuenta con tu nombre. Explícame estos recibos, porque son falsos. Clara levantó la vista. Pánico en sus ojos. Yo ni siquiera tengo cuenta bancaria. Todo mi salario lo recibo en efectivo porque no tengo los documentos para abrir una cuenta. Esto es, alguien está mintiendo. Qué conveniente. Patricia cruzó los brazos. Sin cuenta bancaria, sin forma de rastrear nada. Porque es la verdad, Eduardo quería creerle. Cada fibra de su ser quería creerle. Pero los documentos estaban ahí, sólidos, irrefutables, y las palabras de Patricia resonaban. Saben exactamente qué botones presionar. Todo fue una actuación, ¿verdad? Su voz salió apenas controlada. El bebé enfermo, las lágrimas, la conexión con Isabela, todo calculado para ganarme. No, por favor, usted sabe que no es así. Yo no sé nada. Eduardo golpeó el escritorio. Pensé que eras diferente. Pensé que finalmente había encontrado a alguien genuino. Pero todos son iguales. Todos solo quieren lo que pueden arrancarme. Señor Eduardo, se lo suplico. Investigue. Hable con el banco. Verá que ya vi suficiente. Se volvió hacia la ventana, incapaz de mirarla. Quiero que empaques tus cosas y te vayas esta noche. El silencio fue absoluto. Me está corriendo. La voz de Clara apenas un susurro. Te estoy despidiendo. Por robo. Deberías agradecer que no llame a la policía. Clara dio un paso atrás como si la hubiera golpeado físicamente. Pero Miguelito necesita sus medicamentos. Su próxima consulta es en 2 días. No es mi problema. Por favor. Clara se arrodilló. Lágrimas corriendo. No por mí, por él. Es solo un bebé. No hice nada malo. Lo juro por su vida. Por favor. No nos haga esto. Eduardo cerró los ojos. Cada palabra de Clara clavándose en su corazón como cuchillo. Pero el miedo era más fuerte. El miedo de ser vulnerable otra vez, de confiar otra vez, de perder otra vez. Mercedes te ayudarán a empacar. Tienes 1 hora. Clara se levantó lentamente, miró a Eduardo, esperando que se volviera, que la mirara una última vez. Él no lo hizo. Miró a Patricia, quien sonreía levemente, y en ese momento Clara entendió todo, pero nadie la creería. Salió de la oficina con lo poco que le quedaba de dignidad.
Una hora después, bajo lluvia que había comenzado a caer como lágrimas del cielo, Clara atravesó el portón de la mansión Monteverde con Miguelito en brazos y 2 bolsas con todas sus pertenencias. No miró atrás. En su oficina, Eduardo escuchó el portón cerrarse. El sonido resonó como condena final. Patricia tocó su hombro. Hiciste lo correcto. Pero mientras la lluvia golpeaba las ventanas, Eduardo solo podía pensar en los ojos de Clara, esos ojos que le suplicaban que creyera. Y por primera vez dudó que sí había cometido el error más terrible de su vida. Los días después de la expulsión de Clara se arrastraron como condena eterna. Eduardo intentó regresar a su rutina anterior, despertar, trabajar, ignorar el mundo, pero la mansión Monteverde había probado la vida, y ahora su silencio era ensordecedor. No había canciones de cuna flotando por los corredores. No había risa de bebé interrumpiendo el vacío. No había el sonido suave de Clara moviéndose discretamente entre los cuartos. Solo silencio, y ese silencio gritaba. Mercedes y Carmen trabajaban en mutismo cargado. Sus miradas hacia Eduardo contenían algo que nunca antes había estado allí. Decepción, la noche del tercer día, Mercedes tocó la puerta de su oficina. Eduardo levantó la vista de documentos que no había estado leyendo realmente. ¿Qué? Permiso para hablar libremente, señor Eduardo. ¿Cuándo has necesitado permiso? Mercedes entró, cerró la puerta. Su rostro mostraba la determinación de alguien que había tomado una decisión difícil. Cometió una injusticia terrible con esa niña. Eduardo se puso tenso. No sabes de qué hablas. Trabajé para su esposa por 8 años. Trabajé para usted por 11. Mercedes se acercó al escritorio. Y en todo ese tiempo nunca lo vi cometer un acto tan cruel como lo que hizo con Clara. Ella me robó. ¿De verdad lo cree? Los documentos pueden falsificarse. Mercedes lo interrumpió. Pero los corazones no. Y yo vi el corazón de esa muchacha todos los días. Vi cómo trabajaba hasta que le dolían las manos. Vi cómo cantaba para su bebé aunque estuviera exhausta. Vi cómo limpiaba esta casa con el mismo amor que limpiaría la suya propia. Mercedes, no he terminado. Su voz se quebró. También vi sus ojos cuando usted la acusó. Eran ojos de alguien a quien le arrancan el corazón, no de alguien culpable atrapado en una mentira. Eduardo apartó la mirada. Hice lo que tenía que hacer. No, hizo lo que el miedo le dijo que hiciera. Mercedes dio media vuelta hacia la puerta, pero se detuvo. La señora Isabela se avergonzaría de usted ahora. Las palabras lo golpearon como puñetazo. Mercedes salió, dejándolo solo con el peso de sus palabras. Eduardo no durmió esa noche, ni la siguiente. Las palabras de Mercedes se entrelazaban con los recuerdos de Clara. Su cara cuando le contó sobre Isabela, su expresión cuando la acusó, sus súplicas por Miguelito. El cuarto día, mientras buscaba un documento en su escritorio, Eduardo encontró algo que no había visto en semanas. El sobre con la carta de Isabela que había leído después de encontrar la fotografía de Clara. La abrió con manos temblorosas, leyendo las palabras que ya tenía memorizadas. No dejes que mi muerte mate también tu capacidad de sentir. Ayuda a alguien, ama otra vez. Recuerda a las personas que tocamos, los niños del orfanato, las familias que ayudamos. Ese es nuestro verdadero legado. Dentro del sobre había algo más que no había notado antes. Una hoja doblada. La desplegó. Era una lista escrita con la letra de Isabela. Un listado de nombres de los niños del orfanato que ella había ayudado personalmente. Y ahí, a la mitad de la página, estaba Clara Ramírez, 16 años, especialmente inteligente, corazón puro a pesar de todo lo que ha sufrido. Merece todas las oportunidades que podamos darle. El papel cayó de las manos de Eduardo. Corazón puro. Isabela nunca se equivocaba sobre las personas. Eduardo tomó el teléfono. Marcó un número que tenía guardado para emergencias. Servicio de Investigación Delgado, buenas noches. Necesito contratar a su mejor investigador. Inmediatamente.
No me importa el costo. 48 horas después, Carlos Delgado, un ex detective de policía que ahora trabajaba como investigador privado, estaba sentado frente a Eduardo en su oficina con un folder grueso. Señor Monteverde, lo que encontré es preocupante. Cuéntame todo. Las transferencias bancarias que le mostraron son falsas. La cuenta a nombre de Clara Ramírez fue abierta hace 3 semanas por un contador llamado Fabián Guerrero. Conocido por facilitar fraudes financieros, la dirección registrada no existe. Los recibos son falsificaciones. Confirmado con los comercios supuestamente involucrados. El mundo de Eduardo se detuvo. Falsas, completamente además, verifiqué con el banco donde Clara supuestamente recibe su salario. No tiene cuenta bancaria, tal como ella afirmó. Recibe todo en efectivo porque no cuenta con comprobante de domicilio fijo. Requisito básico para abrir cuenta en este país. ¿Quién contrató a ese contador? Carlos sacó otra hoja. Guerrero recibió una transferencia de 50,000 pesos de una cuenta perteneciente a Patricia Sandoval 3 días antes de que usted recibiera los documentos falsos. Eduardo sintió náusea física. Patricia. Lo siento, señor Monteverde. Fue una trampa elaborada y funcionó perfectamente. Cuando Carlos se fue, Eduardo permaneció sentado en su oficina, inmóvil, mientras la magnitud de su error lo aplastaba. Había destruido a una mujer inocente. Había arrojado a la calle a una madre y su bebé enfermo. Había traicionado la memoria de Isabella de la forma más horrible imaginable. Y lo había hecho porque tuvo miedo. Miedo de confiar, miedo de sentir, miedo de vivir. Se levantó bruscamente, bajó las escaleras corriendo. Encontró a Mercedes en la cocina. ¿Sabes dónde está Clara? Mercedes lo miró fríamente. No. Mercedes, por favor, cometí un error terrible. Necesito encontrarla. Incluso si supiera, ¿por qué se lo diría para que pueda lastimarla otra vez? Porque las evidencias eran falsas. Eduardo le mostró el informe de Delgado. Patricia lo organizó todo. Clara era inocente. Siempre lo fue. Mercedes leyó el documento. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Oh, señor Eduardo, ¿qué ha hecho? Lo sé y necesito arreglarlo, pero primero debo encontrarla. Mercedes negó con la cabeza. No sé dónde está. Se fue bajo la lluvia con su bebé y 2 bolsas. No dijo a dónde iba. Eduardo pasó las siguientes 2 semanas en una búsqueda desesperada. Visitó la pensión donde Clara había vivido antes. La casera dijo que no había vuelto. Fue a clínicas públicas, hospitales, refugios. Contrató a más investigadores, puso anuncios. Nada. Clara había desaparecido. Confrontó a Patricia públicamente en un evento empresarial. Frente a docenas de testigos, la acusó de fraude, de falsificar documentos, de arruinar la vida de una mujer inocente. La humillación pública fue devastadora. Patricia salió del salón llorando mientras susurros la seguían. Pero eso no trajo a Clara de vuelta. Eduardo estaba en su oficina, 17º día de búsqueda infructuosa, cuando su teléfono sonó, número desconocido. Señor Monteverde, soy la enfermera Gutiérrez del Hospital General San José. Sí, mencionó que estaba buscando a una joven llamada Clara Ramírez y un bebé. Creo que los vi. Eduardo se levantó de golpe. ¿Dónde? Trabaja aquí, en limpieza, turno nocturno. Llega a las 10 de la noche. Eduardo miró su reloj. 9:47 p.m. Voy para allá, ya voy. Condujo a velocidad ilegal, el corazón martillando contra las costillas. El hospital era edificio gris en la parte pobre de la ciudad. Entró por urgencias. Preguntó por el departamento de limpieza. 3er piso, ala este. Subió corriendo las escaleras. En el 3er piso, los corredores olían a desinfectante y enfermedad. Las luces fluorescentes parpadeaban, tan diferente a la mansión pulcra y luminosa. Y entonces la vio, al final del corredor, empujando un carrito de limpieza. Llevaba uniforme azul desgastado, muy grande para ella, probablemente de segunda mano.
Su cabello estaba recogido en cola alta, hebras sueltas enmarcando su rostro delgado, demasiado delgado, y en su espalda, atado con un rebozo gastado, Miguelito dormía. Eduardo se quedó paralizado. La imagen lo destrozó. Todo lo que Clara había perdido por su cobardía, por su incapacidad de confiar. Clara levantó la vista y lo vio. Sus ojos se agrandaron. El trapo de limpieza cayó de sus manos. Durante un momento eterno, solo se miraron. Luego Clara dio media vuelta y comenzó a caminar en dirección opuesta. «Clara, espera». Ella aceleró el paso. Eduardo corrió, la alcanzó. Se puso frente a ella, bloqueando el camino. «Por favor, solo escúchame. No tengo nada que decirle, señor Monteverde». Su voz salió fría, vacía. «Y usted ya dijo todo lo que tenía que decir». Estaba equivocado. Las palabras salieron rotas. Todo fue mentira. Patricia falsificó los documentos. Contraté investigador. Probé tu inocencia. Clara, lo siento tanto, tan profundamente. Ella lo miró sin expresión. ¿Y eso cambia algo? ¿Borra la humillación? ¿Devuelve el tiempo que Miguelito estuvo sin sus medicamentos porque no podía pagarlos? ¿Borra las noches durmiendo en refugios? Cada palabra era cuchillo en el corazón de Eduardo. No, nada de eso puede borrarse, pero por favor, déjame intentar arreglarlo. Vuelve a la mansión, déjame pagar el tratamiento de Miguelito. Sin condiciones, sin obligaciones. No quiero su caridad. No es caridad, es justicia, es lo mínimo que te debo». Clara lo miró largamente. Eduardo vio en sus ojos todo el sufrimiento que había causado, todo el daño irreparable, pero también vio algo más, algo que no esperaba, compasión. «Cuando me echó esa noche lloré, no por mí, por usted». Su voz se suavizó, porque vi el miedo en sus ojos, vi cuánto había sufrido para cerrar su corazón así. Y supe que aunque me destruyera, usted se destruía más a sí mismo. Eduardo sintió lágrimas correr por su rostro. Yo solo tenía tanto miedo. Lo sé. Clara tocó su mejilla. Y le perdono, no porque se lo merezca, sino porque cargar el resentimiento me haría tan prisionera como lo es usted de su miedo. Déjame ayudar a Miguelito. Por favor, hazlo por él, si no por ti». Clara miró hacia atrás, donde su bebé dormía ajeno a todo. «Con una condición. Vuelvo a trabajar. No viviré de su culpa». «De acuerdo, lo que quieras». Por primera vez en 17 días, Eduardo sintió que podía respirar. No era perdón completo, no borraba el daño, pero era un comienzo. Y a veces un comienzo es todo lo que necesitas. 6 meses después, la primavera había llegado a la mansión Monteverde, trayendo consigo una transformación que iba mucho más allá de las flores que brotaban en los jardines. El cambio era más profundo, más significativo, tejido en cada rincón de la casa que alguna vez fue mausoleo. Clara había regresado, tal como lo prometió, para trabajar, pero Eduardo había insistido en que ella y Miguelito ocuparan nuevamente la habitación azul. Esta vez, Clara aceptó sin vergüenza. No era caridad, era justicia, era amor disfrazado de practicidad. El tratamiento de Miguelito progresaba milagrosamente. El pediatra especialista que Eduardo había contratado, el mejor de todo el país, había diseñado un plan integral. Medicamentos importados, terapia respiratoria, nutrición optimizada. Cada mes, el bebé mejoraba visiblemente, sus mejillas habían recuperado color saludable, su risa había dejado de estar interrumpida por tos. Sus ojos brillaban con vitalidad, que antes solo aparecía en destellos fugaces. Clara florecía también, no solo físicamente. Aunque había recuperado peso y su rostro ya no mostraba esas ojeras permanentes, sino en su espíritu. Trabajaba con la misma dedicación de siempre, pero ahora lo hacía sin el peso del miedo, sin despertar cada mañana preguntándose si ese sería el día en que todo se derrumbara, porque algo había cambiado fundamentalmente en la mansión Monteverde.
Eduardo había cambiado. Ya no era el hombre de mármol que caminaba por corredores como fantasma en su propia vida. Ahora bajaba a desayunar con Mercedes y Carmen, preguntaba sobre sus familias, se reía, reía de verdad, cuando don José contaba sus historias exageradas del pueblo donde había crecido. Y con Clara había desarrollado algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. No era el amor impetuoso de cuentos de hadas, era algo más lento, más profundo. Era en la forma en que Eduardo llegaba a casa temprano solo para escuchar a Clara cantar para Miguelito. Era en cómo Clara le preparaba café exactamente como le gustaba, sin que él tuviera que pedirlo. Era en las miradas que se cruzaban a través de habitaciones. Miradas que decían, te veo, te entiendo. No estás solo. Era en los silencios cómodos y en las conversaciones que se extendían hasta la madrugada. Una tarde de sábado, Eduardo encontró a Clara en el jardín. Había extendido una manta bajo el sauce llorón, el árbol favorito de Isabela. Miguelito gateaba persiguiendo una mariposa amarilla, riendo cada vez que se le escapaba. ¿Puedo unirme?, preguntó Eduardo. Clara sonrió, palmoteando el espacio junto a ella. Es su jardín, señor Eduardo. Pensé que habíamos acordado que me llamarías solo Eduardo, vieja costumbre, pero sus ojos brillaban con calidez. Eduardo se sentó observando a Miguelito, el bebé, ya no tan bebé. Casi un año ahora, gateó hacia él. Se aferró a su pantalón y se levantó tambaleante sobre piernas regordetas. ¡Papá!, chilló Miguelito, orgulloso de su nueva palabra. Eduardo se congeló. Clara se puso pálida. Lo siento, yo no le enseñé eso. Él solo comenzó a decirlo porque te ve mucho y... No. Eduardo levantó al niño, que rió encantado. No te disculpes. Miguelito tocó la cara de Eduardo con manitas curiosas. Eduardo sintió algo en su pecho, algo enorme, aterrador, maravilloso. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Clara suavemente. Eduardo pensó. Sábado. Sí, pero también es el aniversario. Ella miró hacia el sauce. 3 años y 6 meses desde que Isabela... Lo sé. Eduardo había evitado pensarlo, pero ahora, sentado bajo el árbol de Isabela, con el hijo de otra mujer en sus brazos, sintió algo distinto a dolor. Siempre vengo al cementerio este día. Paso horas sentado frente a su tumba, hablándole, sintiéndome culpable por seguir vivo. Y este año... Eduardo miró a Clara. Este año creo que ella querría que estuviera aquí, contigo, con él, viviendo. Clara parpadeó, lágrimas acumulándose. Yo hablo con ella también, ¿sabes? Le cuento sobre Miguelito, sobre cómo nos ayudaste, sobre cómo has cambiado. Hizo pausa. Creo que está orgullosa de ti. No merezco su orgullo, casi destruyo lo que ella más habría valorado, tu felicidad, la vida de este niño. Pero no lo hiciste, cometiste un error terrible, sí, pero lo corregiste, eso es lo que importa. Clara tomó su mano. Isabela me enseñó que todos merecemos segundas oportunidades, incluso nosotros mismos. Eduardo entrelazó sus dedos con los de ella. Miguelito, satisfecho de tener la atención de ambos, se retorció para bajar y continuar su cacería de mariposas. Hay algo que quiero mostrarte. Eduardo se levantó, extendiendo su mano. Ven. La llevó por el jardín hasta una sección que Clara nunca había explorado, un área cercada por rosales blancos. En el centro había una pequeña fuente recién instalada, pero lo que llamó la atención de Clara fue la placa de bronce en su base, Isabela María Sandoval de Monteverde. El amor verdadero no muere, solo se transforma en la bondad que dejamos en los corazones de otros, en tu memoria. Con tu bendición, seguimos amando. Clara leyó las palabras con lágrimas rodando libremente. Es hermoso. Lo mandé a hacer el mes pasado. Porque me di cuenta de algo. Eduardo se volvió hacia ella. Amar a Isabela no significa quedarme atrapado en el pasado. Significa honrar lo que ella representaba. Bondad,
compasión, capacidad de amar sin miedo. Eduardo, y tú, tomó ambas manos de Clara. Tú me devolviste eso, no reemplazaste a Isabela. Nadie podría, pero me mostraste que mi corazón todavía funciona, que todavía puedo sentir, que todavía puedo. Hizo pausa buscando el valor. Que todavía puedo amar. Clara sollozó cubriéndose la boca. No estoy pidiendo respuestas ahora. Eduardo limpió sus lágrimas con sus pulgares. Solo quiero que sepas que estoy aquí, que estaré aquí, y que cuando estés lista, si alguna vez estás lista, yo también estaré listo. Clara lo miró. Realmente lo miró. Vio al hombre que había sido tan cruel, pero también vio al hombre que había llorado su error, que había buscado incansablemente reparar el daño, que había aprendido a amar otra vez. Ya estoy lista. Su voz salió apenas como susurro. Estuve lista desde hace meses. Solo tenía miedo de admitirlo. ¿Miedo de qué? De que fuera demasiado bueno para ser verdad, de que me despertara y todo esto fuera sueño, de que volviera a perderlo todo. Eduardo la atrajo hacia él, abrazándola con ternura que había olvidado que poseía. No es un sueño y no vas a perderme, te lo prometo. Las promesas se rompen, esta no. La separó ligeramente para mirarla a los ojos. Esta no, porque está construida sobre errores, sobre perdón, sobre verdad. No sobre fantasías perfectas, sino sobre realidad imperfecta, y eso es más fuerte que cualquier cuento de hadas. Desde la manta, Miguelito chilló. Había atrapado finalmente a la mariposa, que escapó segundos después. Ambos se rieron. Eduardo sacó algo del bolsillo de su chaqueta, una pequeña caja de terciopelo negro. Clara lo miró con ojos enormes. No es anillo de compromiso. Eduardo abrió la caja. Todavía no. Cuando llegue ese momento, y llegará, quiero hacerlo correctamente, sin sombras, sin dudas. Dentro había una pulsera delgada de plata, grabada con letras pequeñas. Miguelito, nuestro milagro, es para ti, para recordar que algo hermoso puede nacer incluso del dolor más profundo, que las segundas oportunidades existen, que nosotros tres. Miró hacia el niño que ahora intentaba meter hojas en su boca. Somos familia, no por sangre o por papel, sino por elección. Clara extendió su muñeca temblando. Eduardo le colocó la pulsera con manos que también temblaban. Gracias, susurró ella, por ver más allá del uniforme, por darle oportunidad a mi hijo, por enseñarme que los finales pueden ser comienzos. Gracias a ti, por no rendirte conmigo, por perdonar lo imperdonable, por... Su voz se quebró, por salvarme de mí mismo. Se besaron entonces. No fue beso de película romántica. Fue torpe, salado por lágrimas, interrumpido por Miguelito, gateando entre ellos exigiendo atención. Fue perfecto. Esa noche, la mansión Monteverde brillaba diferente. Las mismas luces, las mismas fuentes, los mismos jardines, pero ahora albergaban vida real, amor real, familia real. Eduardo puso a Miguelito a dormir mientras Clara preparaba té. Cuando bajó, la encontró en el balcón, mirando las estrellas. ¿En qué piensas?, preguntó, rodeándola con sus brazos. En todo el camino hasta aquí, en cada momento que me hizo llorar, cada noche que pensé que no aguantaría, y cómo todo eso me trajo exactamente aquí, a este momento contigo. ¿Te arrepientes de algo?, Clara pensó largamente. Del dolor, sí, de las lágrimas, sí, pero de las lecciones, no, porque me hicieron quien soy, y quien soy finalmente es suficiente. Eduardo la besó en la cabeza. Más que suficiente, eres extraordinaria. Las estrellas brillaban sobre ellos mientras permanecían abrazados. Dos almas rotas que encontraron en sus grietas el espacio perfecto para encajar. No era el final, era apenas el comienzo de una historia escrita no con tinta, sino con lágrimas, perdón y coraje, de un amor que no nació de la perfección, sino de la humanidad compartida.
de una familia construida no en un momento, sino en 1000 momentos pequeños de elección y compasión. Y en algún lugar, en algún plano que no entendemos, Isabela sonreía, porque su legado no había muerto con ella. Vivía en cada latido de ese corazón que alguna vez fue de mármol y ahora era completamente, maravillosamente humano.